A toda la República Dominicana, buenas tardes al equipo de esta La Bomba de la Tarde. Hay muertes que parecen naturales, con eso digo todo, y sobre todo cuando son paros cardíacos. Antes de iniciar mi comentario, esa señora, ella lo que sabe de farándula. El otro día yo cometí un desliz aquí en decir que ella no había leído libros, pero de comunicación y de política ella no ha leído nada. Si el presidente emitió una carta la semana pasada desligándose de todas las acciones del Ministerio Público y pidiéndole al Ministerio Público que actúe con justicia, pero con prudencia y sin circo, ¿cómo es posible que la vocera del gobierno ayer estuviera tuiteando? Ella no se debe al chévere night que ella hace toda la noche. Ella se debe a la vocería del gobierno. Por lo tanto, Milagro Germán no debió escribir ese tuit del día de ayer. Déjate demostrar o déjate mostrar tu ineptitud como vocera del gobierno. Adelante con su Ramón Ceballos, diputado del PRM en Ultramar, dice que hasta que Danilo no caiga, no han caído todos. Eso dijo él en el día de hoy. Bien, señores, tras 14 horas de audiencia, anoche a las 12 se suspende la audiencia preliminar. Que muchos de los abogados, y allá voy con usted, Tora, que me hacía la pregunta ahorita, cometieron el error de creer que estaban en un juicio de fondo. Y lo que estaba sucediendo ayer era una audiencia preliminar para pedir una serie de medidas que se llaman en el código medidas coercitivas, que pueden ser medidas fuertes, medidas flexibles. La más fuerte de todas es la prisión preventiva. Siendo las 11:53 de la noche, yo me pregunté, ¿estaré perdiendo el tiempo o sumando más experiencia a mi capacidad como abogado? Ya que se trata de una audiencia preliminar en donde solo el juez dictará medida de coerción y otro tribunal es quien tiene que analizar, juzgar el fondo y dictar sentencia. Y digo perdiendo el tiempo porque esas mismas horas en vilo las viví con el caso de Félix Bautista, para después tener que conformarme con una sentencia irrevocable de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero te dice que es un circo lo que perfectamente, se está haciendo. Descargándolo para que pasara al disfrute de sus millones como si fuese un premio Nobel de emprendimiento económico o el milagro económico de las últimas décadas en toda América Latina. Eso pasó con todo el que le dio seguimiento y duró horas y horas frente al televisor cuando se estaba conociendo el juicio de fondo de Félix Bautista. Y eso mismo veíamos en el día de ayer, en esta audiencia que no es más que un juicio preliminar en donde no se conoce el fondo del asunto, que no sé por qué los abogados de los encartados seguían insistiendo en presentar cosas que es al juez de fondo que tienen que presentárselas y donde tienen que discutirse. ¿Qué es lo que le presenta? ¿Qué es lo que se presenta ahí? ¿Qué es lo que le presenta? El juicio El Ministerio Público. El juicio de las pruebas. El Ministerio Público presenta las pruebas, los fundamentos, los argumentos bajo los cuales ellos consideran que esta gente no puede estar suelta, que esta gente tiene que guardar prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar establecida en el código. ¿Qué hacen los abogados? Los abogados pretenden desmontar eso llevando arraigo. No, mire, mi cliente no se va a sustraer del proceso. Ya mi cliente no tiene nada que destruir. No se va a ir de aquí. Mire, hay un impedimento de salida. No tiene visa siquiera. Tiene 4 hijos. Tiene una finca. Tiene la escuela fulana de tal. Dice que no, que él estudia allá, la iglesia, la junta de vecinos. Esos son los arraigos que presentan los abogados para que ese juez de atención permanente en ese juicio preliminar entonces diga, bueno, vamos a mandarlo a prisión domiciliaria
con la medida de que debe presentarse cada vez que el Ministerio Público lo requiera, hasta que se inicie el juicio de fondo, que ahí entonces donde ese tribunal, colegiado o no, decide bajo qué condiciones, bajo cuáles medidas vas a seguir conociendo Otra pregunta, el doctor. proceso. Cuando el magistrado Vargas le decía, resumen, por favor, ¿por qué le dio varios boches? Porque precisamente me cuando... pareció que el Ministerio Público sigue en la misma, en nada. Cuando- Está aplicando el mismo librito de Odebrecht y otros casos, como usted dice. Cuando le dice resumen, Mucho es porque boche, él señor. entiende que le están presentando cosas que él no tiene que conocer. Entonces, no es el Ministerio Público la justicia. La justicia son los jueces que deciden en un juicio de fondo. En la República Dominicana, la justicia, en manos de ciertos jueces, es cuero, prostituta, ciega, sorda, ante los reclamos de una sociedad que ante las pruebas visuales que la ha visto y vivido todo el vivo, ojalá esa justicia no siga tan promiscua en su complicidad con la impunidad y el compromiso con la corrupción. Imagínense ustedes qué curso tomará la justicia cuando esos expedientes en un juicio de fondo caigan en manos de jueces designados por el Consejo del Poder Judicial, que era de Danilo Medina, o por el mano del Consejo del Poder Judicial, que era de Leonel Fernández. Sus ex compañeros de partido, hoy jueces, que le deben gratitud a su cargo. No valdrá la imperiosidad con la que el Ministerio Público ha realizado su trabajo. Para ello les digo, aquí hay una sociedad encojonada, ¿Cómo? capaz de irle a hacer salir volando por la ventana de sus despachos o de sus casas. Recuerden al juez Sánchez Ortiz en el caso de los bancos, De Baninter, sí. en el caso de Baninter, De los que otros tuvo bancos. que aguantar mucho improperio de la gente en la calle por la forma en que se condujo con ese caso. Vuelvo donde Claudia. En la audiencia de medida de coerción, lo que se busca es determinar si el investigado es culpable. Si no, se puede fugar, si puede destruir pruebas que sean relevantes para la investigación o atentar contra una víctima o contra un testigo. Si no se habla de eso, entonces allí lo que hubo fue mucha bulla, peo y flatulencia. Caso per se. Siga. La prisión preventiva Sí. pudiera verse excesiva como medida cautelar y pena anticipada. Usted está Es haciendo como su ponerlo confesión, ponerlo a cumplir cárcel antes de tiempo, Usted está sin concluyendo. todavía, casi estoy construyendo al fondo. ¿Cuántos minutos le quedan? Pero el pueblo quiere que de todo aquel que se tenga sospecha que robó, lo tranquen y después averigüen. Y se olviden de presunción de inocencia. La gente pide que lo que la ley establece como excepción, eso se convierte en regla. Y la excepción es la prisión preventiva. Digo lo siguiente. Finalmente. por su Atención, Luis Abinader, mi presidente, de Claudia y mío. Nosotros dos aquí. Señor. Dígalo duro. Atención, mi presidente, que por cierto, después de ese disparate que escribió Kimberly Taveras, no la reciba ni siquiera en la recepción del Palacio. parte. Ella que lleva la carta de ella dijo que le renuncia. entregó la carta a él. Atención, Luis Abinader. Sí. Ella esperaba que no se. Hay que tener ojo de águila para ver el derrotero que han de tomar los acontecimientos. Solo observen el silencio que ha guardado la más rancia aristocracia dominicana, Y a 80 pesos la alternativa. que vieron cómo los políticos de esos gobiernos le quitaban de la mano los negocios a los empresarios. Y el empresariado del CONE al respecto no ha dicho, ni esta boca es mía. Si ese partido PLD, que en un momento fue fascinante para la clase media dominicana,
ahora puede pasar a ser tan despreciable como la corrupción misma. Antes el país se dividía en PLD y corrupto. Y ahora, De comprobarse todas las imputaciones que se le imputa a la mafia antipulpo, ahora se divide en mafia, banda de asaltantes de Estado y los demás. Somos los que aspiramos a una sociedad con niveles de decencia, pulcritud y honestidad. Concluyo, Alfredo. Concluye. Pasando los célebres 100 días de Luis Abinader, a los corruptos les ha tocado definitivamente morder el polvo de la justicia. Qué barbaridad. Es lamentable que haya un cadáver Ay, sí. en el camino, Pobre César. y no un cadáver político que debió ser un cadáver político, sino el de un hombre que si tomamos o tomaríamos las declaraciones de su hijo al Ministerio Público, podemos colegir que decidió inmolarse antes que quedar como un delator, tirapalante o traidor. Advierto al presidente una vez más, Sí. servirse de ingentes informaciones, tenga oído en todas partes, porque aquí hay gente que tiene la habilidad de actuar en la sombra y lo hace taimado, amoral, cínico, demoníaco, maquiavélico, cruel, reptil, artero, frío, siniestro, Ya. intrigante, Ya. serpiente merced. enrocada y maestro de la doblez sin inmutarse.